nivel visceral y que de ahí van a ser transmitidos entonces por fibras nerviosas, de las cuales ya hemos hablado. Las fibras A, delta, que son mielínicas, de conducción rápida, entre 12 a 30 metros por segundo, y las C, que son las amielínicas, entre 0,5 a 2 metros por segundo. No se olviden, chicos, ¿no? También habíamos dicho varias definiciones del dolor, que el dolor posoperatorio es una experiencia sensorial y emocional, desagradable asociada a una lesión tisular existente o potencial. Hemos dicho que lo sensorial hace que el dolor, entonces, se lo califique de objetivo y lo emocional de subjetivo. Por eso deja de ser de lo que nosotros habíamos aprendido, que simplemente es esa sensación desagradable, como o esa manifestación clínica subjetiva. Entonces, sabemos que ya constituye parte de la quinta constante vital. Ahora, estábamos también viendo algunos términos. No nos olvidemos que a pesar que saben, para recordarles que alodinia es la sensación dolorosa ante un estímulo que no debería provocar dolor, mientras que hiperalgesia es la sensación dolorosa, exagerada ante un estímulo doloroso. Eso lo tienen claro, chicos. Estamos simplemente reiterando porque es importante que les quede en la cabecita, o sea, y no para su examen, chicos. En general, toda la vida para hablar con propiedad, como siempre digo, con cultura médica, lo cual significa conocimiento. Ahora, habíamos hablado ya de la transducción, transmisión, modulación y percepción. Acabamos de repasar para que les quede claro, chicos, ¿no? Que son los nociceptores, esos receptores especializados que van a recoger entonces esa información, esa noxa que tiene diferentes orígenes, mecánico, térmico, ¿no? Químico, infeccioso, etcétera. Cuando recogen, hemos dicho que pueden ser de la piel, ¿no? Pueden ser mioarticular o visceral. Entonces, esa noxa, para transformar en energía o en impulso nervioso, se conoce como transducción, que ya hemos estudiado. Transducción. Ahora, y la transmisión es lo que también acabamos de ver, es cuando ese impulso nervioso, esa energía, va a ser llevado, transportado, transmitido hacia la médula espinal, hacia la parte posterior. Hemos dicho, ¿no? Donde están las astas sensitivas. Ahí esta es la primera neurona, de una forma resumida, ¿no? La primera neurona. Va a ser sinapsis si se libera glutamato, sustancia P, y va a ir al asta contralateral anterior para que sea entonces transportado hasta el tálamo y centros corticales superiores para que tenga una respuesta inmediata, tratando de liberar sustancias que atenúen, disminuyan o inhiban el dolor. Si no, todo traumatismo, por ejemplo, causaría dolor y percepción del mismo. Pero muchas veces, entonces,
por este mecanismo que va a hacer este segundo viaje y que va a liberar noradrenalina, serotonina, hemos dicho, endorfinas, ¿no? Para disminuir, atenuar este dolor. A eso se llama modulación, que ya les he explicado, pero que les quede claro de una forma simple, sencilla, chicos. Todo esto es fácil, 200 páginas para entender esto en un libro. Smith y Thayer lean dolor, así, pero quieren profundizar, me alegraría. ¿Ya? Cuando hemos dicho también que para esto, ¿no? Existe liberación. Entonces, cuando existe una noxa, cualquiera sea su origen, visceral, en las articulaciones, músculos o en la piel, etcétera, se va a liberar esas células que tienen que ver con la inflamación, ¿no? Mastocitos, macrófagos, basófilos, eosinófilos, que van a ir hacia el lugar de la lesión, en este caso, miren aquí en la piel, para dar lugar a las sustancias proinflamatorias, que son las citoquinas, todas que ya saben que están de moda ahora, que deben dominar con lo del COVID, que más liberan histamina, que más bradicinina, que esas hemos dicho que van a interactuar con qué enzima, con la fosfolipasa, ¿no? ¿Para qué? Para entonces que liberen ácido araquidónico de la membrana celular, ¿ya? Desintegran para que viaje al interior de la célula de estas células dañadas. Y en el interior va a ser entonces catalizada entonces por las COX 1 o 2, ciclooxigenasa 1, ciclooxigenasa 2, ¿ya? Y de esa manera entonces se van a formar los eicosanoides, habíamos dicho. Eso ya les he explicado de una forma clara, detallada. ¿Cuáles son estos? Las prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, que tienen que ver con el dolor, la inflamación. Entonces, por eso, conociendo el mecanismo, para que podamos hacer el tratamiento del dolor, entonces, por eso se utilizan los AINES. Los AINES donde actúan a nivel de la ciclooxigenasa para evitar la formación de las prostaglandinas, ¿no? Habíamos hablado también y conocen ustedes por farmacología, que lo ideal es que actúen a nivel de la ciclooxigenasa 2 y no la ciclooxigenasa 1. Por eso, farmacológicamente tenemos que saber la farmacocinética, la farmacodinámica de los AINES. Tratar de particularizar incluso cada uno, porque el tratamiento del dolor en general es multimodal o balanceado, que significa que se utiliza varios analgésicos, ¿no? Tratando de, entonces, alterar estos mecanismos de transducción, transmisión, modulación. Si hago un bloqueo peridural con catéter, voy a usar entonces anestésicos diluidos, pero evitando la transmisión de estos, la transmisión de estos impulsos nerviosos, que en otra imagen igual se muestra cómo es el viaje, la modulación, etcétera, de lo cual les he explicado que tenemos que tener en cuenta. Y quédense, que se quede en su cabecita, chico, estudien mucho para que, ya les he dicho, dolor es sumamente importante. Como alumnos de medicina, en internado, médicos generales o la especialidad que hagan. El tratamiento del dolor es multidisciplinario y para hacer tratamiento tenemos que tener entonces conceptos básicos de la fisiopatología. ¿Qué pasa si nosotros al dolor en general
¿no? Y de una forma particular al dolor posoperatorio, no controlamos adecuadamente, no controlamos adecuadamente. Existe entonces una serie de efectos agudos y efectos crónicos, dentro de los cuales los más importantes, chicos, que tienen que quedarse en la cabecita, es de que existe una respuesta neuroendocrina, ¿no? Liberación de hormonas catabólicas, va a causar hiperglucemia, o también se dice hiperglicemia, chicos, hiperglucemia o hiperglicemia. Y eso sabemos que retrasa la cicatrización. La cicatrización no está registrado aquí, pero a nivel respiratorio, por ejemplo, si el paciente tiene dolor, respira superficialmente por el dolor. Y entonces, si respira superficialmente, tiende a ventilar mal sus pulmones, causando entonces atelectasias, causando atelectasias. Existe también una disminución de la función mucociliar, por ende, acumula secreciones, acumula secreciones. El dolor también produce una depresión de la función inmunitaria. Entonces nuestras defensas van a caer. Y si existe acumulación de secreciones en las vías respiratorias, entonces atrae gérmenes que pueden presentar infecciones respiratorias agudas, desde faringitis, ¿no? Una traqueitis, traqueobronquitis, e incluso neumonías, chicos. ¿Y eso qué hace? Que haya más estancia hospitalaria, ¿no? Si está en una clínica privada, las clínicas privadas son como hoteles. Más días que estén en el hospital, más gasto para el paciente, mejor. Y si están en un sistema público, o sea, más gasto, igual para el Estado. Pero también hasta en el sistema público, la medicación se compra el paciente, más gasto para el paciente, más camas ocupadas que podrían necesitar otros pacientes, ¿no? Hay aumento del tono simpático, sí, porque desde varias clases atrás ya les he dicho que existe liberación de catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, dopamina, etcétera, que estas tienen diversas acciones, ¿no? Van a aumentar el tono simpático, por ejemplo, a nivel cardíaco, ¿qué es lo que van a hacer? Aumentan la frecuencia cardíaca, aumentan la presión arterial, pueden causar vasoconstricción, por eso existe, si está muy dolorido el paciente, hasta palidez en, en la coloración de la piel, si está muy dolorido, piloerección para darnos cuenta, para evaluar el dolor, ¿no? Para evaluar el dolor desde la facies, han aprendido en semiología. La facies álgida, o sea, difícilmente nos va a engañar el paciente que nos diga que tiene un dolor intenso siendo leve. Este aumento de descarga de las catecolaminas, ¿qué es lo que produce? Un aumento del consumo miocárdico de oxígeno. Si va a aumentar la frecuencia cardíaca, entonces ese miocardio va a consumir más oxígeno, más oxígeno. Y entonces lo cual tenemos que tener cuidado, sobre todo en pacientes entonces que tienen alguna coronariopatía. Entonces en ese caso va a haber por el dolor un desbalance entre, ¿no?, el consumo y aporte de oxígeno.
Si hemos dicho que respira mal, pues va a meter menos oxígeno y el corazón va a empezar a latir más rápido, va a consumir más oxígeno, causa un desbalance. Ojo, nos puede dar una lesión, injuria, isquemia miocárdica que puede llegar fácilmente a un infarto, ¿no? Por todos estos tenemos que tener entonces en cuenta. Y todo que va a ser un aumento de la morbilidad, por ende, de la mortalidad. Ustedes, obviamente, de una forma educada, chicos, pero cuando vuelvan a hacer prácticas y los que son probablemente, como nosotros en nuestros tiempos le llamábamos, o no sé qué llaman ahora, ayudantes de algún médico, etcétera, siguen, van a pasar visitas, ¿no? O están en alguna escritura como en el gastro, yo he trabajado tantos años en el gastro, entonces pasan visita, van a ver que algunos, no estoy tratando de criticar, o sea, de una forma mala, chicos, no, al contrario, estoy tratando de enseñarles para que ustedes tengan el cuidado y esto tenemos que volcar, cambiar absolutamente. En países de primer mundo el paciente no puede tener dolor en un posoperatorio. En mis tiempos, chicos, cuando yo era estudiante como ustedes, pasábamos visita y decían, y también la literatura, y nos han enseñado también nuestros docentes, ¿no? Sobre todo docentes que ya están en países de primer mundo, hemos hecho algunos cursos al respecto, donde el paciente no tiene por qué tener dolor, que inclusive nos pueden meter en problemas médico-legales, pueden hacer su queja respectiva y nos metemos en problemas médico-legales. Entonces, se veía con mucha frecuencia y hasta ahora, obviamente con menor frecuencia, chicos, que cuando pasan visita, el paciente sí se queja de dolor. ¿Qué decían? Si te estoy sacando la vesícula, es normal que te duela. Si cuando te sacan la muela duele, cuando te sacan la uña duele, ¿cómo no te va a doler de una cirugía? Como sacarte una vesícula. Eso se llama colecistectomía, ¿no, chicos? Por si acaso. Ectomía, extirpar. Extirpar. Útero, histerectomía. Uña, hemos dicho alguna vez ya, onisectomía. O sea que, a ver, del hígado, hepatectomía, del intestino grueso, colon, colectomía, intestino delgado, enterectomía, de una forma general. Ahí, si quieren, hasta pueden individualizar. Duodeno, duonectomía, ¿no? Y hay una ectomía, etc. Bueno, nos estamos pasando de tema. Chicos, entonces no puede haber eso. Y también dentro de las indicaciones, ¿no? Por decir, no sé si es desconocimiento o minimizamos al dolor, por decir, un AINE, ketoprofeno, ¿no? 100 miligramos cada 12 horas. Si sabemos que va a actuar solamente 6 a 8 horas, 6 a 8 horas. Entonces vamos a tener 4 horas al paciente dolorido. Y con la nueva ampolla, otra vez empezar y esperar un cierto tiempo para que vuelva a hacer efecto. Entonces tenemos que tener por eso el conocimiento de la farmacocinética, de los medicamentos, de los medicamentos, de los medicamentos, chicos, ¿no? Y no podemos, entonces, hasta por visitadores médicos, ¿no? Yo recuerdo, no estoy haciendo propaganda solamente para darles ejemplos y les quede. El ketoprofeno, por ejemplo, en Ago viene con el nombre de Talflex.
Yo recuerdo hace años, hace unos 10 años, era aún más incluso que ha aparecido, y decían, tal flex hace tal cual dolor. O sea, como insinuándonos que con esta ampolla, simplemente una sola, podíamos hacer el tratamiento del dolor. Ya les he dicho, el tratamiento del dolor es multimodal. Mínimamente se usa un AINE, un no AINE, más un opioide, inclusive con procedimientos especiales, como un catéter epidural, como un catéter a nivel del plexo braquial, etcétera. Entonces, multimodal. Es insuficiente cuando el dolor es intenso, un simple AINE está bien para el dolor leve, un AINE sí, pero hasta en eso nos decían, ¿no? ¿Usted qué hace? Un suerito de 500, coloca 3 ampollas y gotea para 24 horas. Pero si hacemos un análisis, la primera ampolla de las 3 en el suero va a gotear en 8 horas. Pero si en 8 horas las primeras gotas, o sea, van a ir metabolizándose y eliminándose, y esa ventana terapéutica, ¿cuándo la vamos a tener? Nunca. Todavía si me dirían, haga una ampolla endovenosa y luego de mantenimiento coloque 3 para 24 horas, puedo creer. Porque una ampolla que se inyecta en 8 horas, así lentamente en goteo, nunca vamos a tener la ventana terapéutica. ¿A qué me refiero? A la concentración plasmática para que pueda actuar, ¿no? Cuando salen incluso, eso les digo a sus compañeros y les reitero, antes de hacer la residencia muchas veces saben, chicos, que es difícil acceder a la residencia, ¿no? Van al exterior, la mayoría, la Argentina, están trabajando en ambulancia y muchas veces se ven con esto. Más bien ahora tienen amigos, contactos a través del WhatsApp, etcétera. Pueden hasta pedir ayuda, que no está mal, chicos. Yo no critico. Así se empieza. Pero si ustedes tienen el conocimiento, leen, cada vez van a pedir menos ayuda, que debería ser lo ideal. O aquí trabajan en la Clínica San Cristóbal, en el Cristo de Médicos Generales, ¿no? En CIES, en el Monseñor Jesús Pérez, así. Entonces están de turno, porque hacen turnos de 24 horas, ¿no? Y algún cirujano operado tiene algún paciente y su paciente les hace llamar que está dolorido. Y entonces, ¿qué hacen? Llaman al cirujano y dicen que su paciente está dolorido, les indican. Entonces, no están actuando como médicos, están actuando de secretarios o secretarias. Entonces, ustedes tienen que tratar. Ahora, dentro de las indicaciones, ese les decía, PRN, por razón necesaria. Chicos, no hay eso. Y la analgesia, o sea, mientras el paciente no puede ingerir por vía oral, se hace por vía endovenosa. Obviamente que hay indicaciones por vía intramuscular. O sea, le voy a hacer doler para calmar el dolor, ¿no? Está descrito por vía subcutánea. Por vía subcutánea la absorción es lenta. ¿Cuándo voy a tener una concentración adecuada? O sea, difícil, ¿no, chicos? Entonces, tenemos que entender. Ahora, dentro del dolor postoperatorio nos dan efectos crónicos, de lo cual lo más importante que se les tiene que quedar en la cabeza, si el dolor agudo, el dolor postoperatorio, no trato adecuadamente o infratrato, subestimo, lo que quieran entender, chicos, se va a convertir en un dolor crónico. Y este ya se hace patológico, difícil de controlar, ¿ya? Y no es tan infrecuente como vamos a ver. Miren, una amputación de miembro pélvico del 30 al 83%, toracotomía del 22 al 67%, esternotomía 27%, cirugía de mama 11 al 57%, de vejiga hasta un 56%. Miren, o sea,
sobre todo en países latinoamericanos, entonces subestimamos. Esto era una estadística del año pasado. La verdad que este año no lo he revisado. Seguramente cada año se es más consciente, ha debido bajar. Esta diapositiva no les voy a preguntar, ¿no? ¿Cuánto por ciento en una cirugía de mama? No me interesa eso. Como una leída ustedes, chicos, que me entiendan que cuando infratratamos, entonces estamos haciendo una mala praxis, aunque me digan, entonces sí, ¿no? Ahora, ¿qué factores afectan la magnitud del dolor? Obviamente la idiosincrasia del paciente. Eso lo han llevado desde neuroanatomía, semiología, ¿no? La raza, etcétera, edad, cosas propias del paciente. La cirugía no es lo mismo, entonces es una apendicectomía con una incisión de 2 a 3 centímetros a una incisión de tamaño de 15 centímetros. No es lo mismo si el cirujano, o sea, tiene una técnica quirúrgica adecuada que va a manipular, entonces con pinzas, de la forma más delicada como tiene que ser, a meter la mano, hacer un manipuleo, entonces, intenso, ¿no? Ahora, la anestesia, lo mismo. No es lo mismo usar, digamos, dentro de estos opioides como el fentanil y remifentanil. Les he dicho que el remifentanil es muy moderno, excelente, el despertar es más rápido, eh, pero no deja analgesia porque se metaboliza ¿dónde? En el plasma, mientras que el fentanil nos puede dejar desde 40 a 2 horas analgesia residual. Entonces, obvio, si yo uso bastante remifentanil, pero trato de que mis pacientes salgan sin dolor, porque hago desde preanalgesia, hago el tratamiento multimodal. En muchas ocasiones, sobre todo en la práctica privada, chicos, yo soy de los que coloco parches de fentanil y les he dicho que el fentanil es 75 a 125 veces más potente que la morfina. Intento de que el paciente no tenga dolor. No es lo mismo hacer una cirugía de rodilla con anestesia general, ¿no? Que con una anestesia raquídea o epidural y sobre todo con catéter. Con el catéter hemos dicho que controlamos, es la forma de controlar mejor el dolor postoperatorio, porque evitamos la transmisión y además ah, ponemos de adyuvantes morfina, fentanil, etcétera. Realmente el paciente no siente dolor, ¿no? Luego la localización de la herida. Desde las clases anteriores les he dicho de que es más dolorosa cuanto la incisión es más cerca al tórax, más aún si son torácicas. Es decir, esternotomías para cirugías de corazón, ¿no? O toracotomías para cirugías de pulmón, etcétera. La evaluación de una forma rápida, chicos, que ustedes ya conocen, no se olviden, inclusive nos regalan los visitadores médicos, a todos, no solo anestesiólogos, para una reglita que tiene del 0 al 10, donde 0, 0, 0, 0 es no dolor. Uno ya tiene dolor, ¿no? Y 10 el dolor peor posible. Como ven en esto, al paciente le dicen dónde cree que está su dolor y le explican, ¿no? ¿No? Que hasta el 3 puede ser dolor leve, hasta el 6 intenso y del 7 a 10 digo, hasta el 6 moderado y hasta el de 7 a 10 intenso. O hay otras escalas que hasta el 2 es leve, moderado, ¿no? Intenso, muy intenso y el dolor peor posible. Pero eso yo lo noto medio trivial, se dan cuenta, obvio, por lógica. O sea, ustedes hasta pueden hacer su propia clasificación, ponerle un nombre al 1, al 2, al 3, al 4, pero ya saben a qué se refiere. De esa manera se valora. Y obviamente para creerle al paciente, también tenemos que ver su facies, tomar presión arterial, frecuencia cardíaca, la respiración, ¿no? El color de la piel, etcétera. Podemos objetivizar el dolor. Ahora,
En el tratamiento del dolor postoperatorio existe dos tipos de escalas, para el dolor agudo y para el dolor crónico. Para el dolor agudo, ya les he dicho, chicos, se va con lo mejor que tenemos, de una forma aguda, agresiva. En cambio, en el crónico se va de menos a más. En el dolor agudo, siempre de más a menos, de más a menos. ¿Por qué? Y muchas veces cuando no saben dolor, en un paciente con cáncer, por ejemplo, chicos, empiezan con morfina, ¿no? Imagínense, la morfina en pocos días nos da tolerancia. Después, ¿qué armas vamos a tener? Ya nada, ¿no? Hay que empezar desde un simple AINE para tratar de controlar. Así varios días. Por eso hay que saber el estudio de la, o sea, de la analgesia, la historia analgésica de cada paciente. Mientras que en el dolor agudo es inversamente. Antes, la escala de la OMS, esta es de la OMS, era en 3 escaleras. Ahora está en dolor leve, moderado, intenso, ¿no? Moderado, intenso e intenso. ¿Qué se usa de una forma general? En el dolor leve, una patada, un golpe pequeño, un AINE, ¿no? O en un dolor moderado, chicos, AINE más un opioide menor, y aquí podemos colocar un no AINE. ¿Cuál es el más utilizado? Paracetamol. ¿Qué otro no AINE utilizado? Dipirona magnésica, o también conocida como metamisol. Ya podemos combinar los tres. ¿Ya, chicos? Entonces hay que tener en cuenta esto. Pero si le duele, AINE, aumentar más AINE, no. Ketoprofeno más ketorolaco, no. Peor más diclofenaco 3, no. Sándwich de pan con pan con pan. Chicos, no. Los AINES tienen techo. Los AINES tienen techo. Aumentan su dosis, solo efectos indeseables. Aumentan otro AINE, solo efectos indeseables. ¿Qué? Gastropatías, hepatopatías, nefropatías, discrasias sanguíneas. Dentro de los opioides menores, el más utilizado, tramadol. El tramadol, ¿no? Y en el moderado intenso, AINE. Podemos hacer con el más utilizado de los no AINES, que ya tenemos en nuestro medio, una belleza, chicos, paracetamol endovenoso, que es más caro, pero mínimamente dipirona magnésica, que es económica. AINE, una dipirona más un opioide mayor. ¿Cuál es el más utilizado en el mundo? La morfina. Sin miedo, chicos. Morfina, ¿no? Y en el intenso, lo propio, combinar AINE con un no AINE paracetamol, opioides mayores, morfina o fentanil, que el fentanil hemos dicho que es 75 a 125 veces más que la morfina, y técnicas especiales, como que un catéter epidural, un catéter a nivel del plexo braquial, etcétera. Depende de la localización de la incisión o de la cirugía. Y incluso coadyuvantes como antidepresivos, que tienen su acción, ¿no? Sobre todo los tricíclicos, los IMAO conocidos, también inhibidores de la monoaminoxidasa, etcétera. De esa forma. Para no volver a entrar, chicos, si tienen alguna pregunta, hagan en el grupo de WhatsApp, ¿ya? Y luego con Giselle yo me voy a poner de acuerdo ya hasta qué tema vamos a dar. El examen que ustedes pueden estar conversando con él